buenas tardes, bienvenidos a Filosofada Mundana. En esta ocasión vamos a tratar nuevamente de un tema bastante controvertido, bastante polémico y un tema que diría ser un poco extravagante con respecto a la literatura y con respecto a qué tan bueno es la inclusión de ciertos temas en el arte. Bien. Para empezar, como ya vimos en el anterior capítulo, nos concentramos más bien en unos temas igualmente bastante viscerales, bastante polémicos también, como por ejemplo la inclusión de la violencia. Se me viene a la mente el hecho de que, claro, a Tarantino se le criticó durante mucho tiempo el que precisamente hubiera usado tanta sangre, tantas vísceras, tantas escenas gore en sus obras, y si realmente había la necesidad propiamente de incluir semejantes cuestiones en sus obras, algo que muchos de sus detractores no veían como realmente necesario. Sin embargo, Tarantino se defiende diciendo a veces, claro, que bueno, es entretenido hacerlo, que él quiere hacerlo, que le gusta así y ya está. Y está bien, es un fundamento. O sea, el entretenimiento a nivel visual también es importante. Como ya comenté, justamente yo tengo un cortometraje, Vlad, el asesino de TikTok, que precisamente es una obra bastante visceral, es una obra bastante violenta. Y que claro, yo busqué que fuera así, porque ya digo, como dije, claro, yo tengo una tendencia bastante grande hacia esto de la visualidad a nivel de violencia, ¿no? Algo que no diría que esté bien ni mal, sino que yo puse sobre el video precisamente una restricción de más 18 para que nadie menor de edad pudiera ver el video. Así que si alguien mayor de edad con sus 5 sentidos quiere ver violencia, pues ¿quién soy yo para negarle? Ahora nos toca el tema de la bohemia. La bohemia y el surrealismo. Consideré que son temas que van bastante de la mano, por lo cual me parece importante tratarlos de una manera conjunta, ¿no? Precisamente la bohemia, al menos, ¿qué se podría decir? Durante los últimos 4 o 5 siglos, la bohemia ha sido entendida de un modo bastante distinto a como ha sido entendida anteriormente, ¿no? Aunque ni tanto, porque si nuevamente nos remitimos hacia los tiempos de los griegos, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, estos cultos a Dionisio eran unos cultos cargados de determinadas prácticas obscenas, prácticas orgiásticas, y claro, prácticas en las cuales también estaba implicado el uso de sustancias, estupefacientes, licores y todo este tipo de cuestiones. Entonces es interesante ver cómo de hecho la bohemia y el desenfreno, la intoxicación, el uso de estas sustancias para el acceso a realidades supramundanas, claro, no es un tema realmente actual, cuanto más un tema que está siendo revivido, un tema que está siendo rescatado nuevamente, un tema que ya estaba en plenitud, digámoslo, en el tiempo de los griegos, pero que con el tiempo fue cada vez haciéndose a un lado. Veas el caso de los romanos precisamente, impidiendo en ciertos puntos que se llegara a realizar estos cultos a Dionisio, porque llevaban precisamente al desorden civil. Entonces, claro, ¿hasta qué punto puede decirse que estos cultos a Dionisio llevaban realmente a desórdenes y desmanes públicos? Y claro, ¿hasta qué punto tuvo que ya restringirse todo ese tipo de cuestiones que implicaban a sustancias y a excesos y a esto? Entonces es importante que destaquemos que este tema del uso de sustancias y este tema de la reivindicación de las sustancias como puertas de la percepción no es una idea nueva, no es una idea contemporánea, es una idea que ya se ha venido desarrollando con el tiempo y es una idea que ya ha tenido su paso, pero que ya digo, a día de hoy está teniendo su reivindicación.
Y es importante destacar que a día de hoy ya no se puede hacer a un lado dentro de la literatura al fenómeno de las drogas. Dentro del contexto de la literatura norteamericana, por ejemplo, el uso de las drogas duras ha quedado retratado fielmente en determinadas obras y en determinadas obras canónicas que han pasado a nuestros días y se han vuelto obras en toda regla, obras de las cuales ya no podemos prescindir si por ejemplo vamos los estudiosos de literatura comparada no pueden ya prescindir de este tipo de corrientes cuando van a estudiar determinados fenómenos literarios o culturales. Entonces es importante también porque ya digo, el Yonki de Burroughs. No sé si aquí alguno haya escuchado de William S. Burroughs o si hayan escuchado de esta obra Yonki. Él es más conocido por The Naked Lunch, el almuerzo desnudo, pero también esta obra Yonki yo diría que es una de las obras más digeribles de este autor, ¿no? Porque el almuerzo desnudo, debido a su técnica del cut-up, es una obra verdaderamente difícil, es una obra verdaderamente densa. Entonces Yonki resulta, ya digo, una obra más amena, una obra mucho más entretenida, si es que se puede considerar entretenimiento a ver cómo un yonki se desintegra en vida. La literatura tiene muchas formas de entretener, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, esta obra Yonki de William S. Burroughs es una obra bastante interesante y que lo interesante de esta obra radica en que muestra precisamente el modo de vida de alguien que está completamente sumido en las drogas, ¿no? Y drogas, ojo, no un hippie que simplemente se pega par porros al día y ya está. Y coño, se queda todo tostado y a veces se queda ahí pensativo, se olvida las cosas y ya está. No, estamos hablando de drogas duras, drogas verdaderamente duras como el uso de heroína, por ejemplo. Que claro, Burroughs fue famoso precisamente por haber sido durante gran etapa de su vida un yonki, a pesar de haber sido graduado en Harvard de literatura. Pero vivió gran parte en la clandestinidad como yonki y hizo viajes a México y todo. Pero es interesante esto. Es interesante el hecho de que el modo de existencia que puede llegar a tener alguien que está realmente sometido a drogas duras. ¿Y de qué modo? Mientras que, por ejemplo, un hippie se pega un porro de vez en cuando en alguna fiesta, en alguna algarabía, etcétera, se pega algún porro y está ahí todo tranquilo y ahí se va luego a comer y todo. Claro, no se compara al modo de vida que después va a tener un yonki. El yonki llega a un punto en el cual su existencia por completo comienza a girar en torno a las drogas, en el cual su existencia entera empieza precisamente a girar en torno a este fenómeno. Entonces es importante destacar esta cuestión social y hasta qué punto esta cuestión social de las drogas tiene una relevancia y un impacto bastante fuerte en la cuestión de Burroughs, ¿no? Y es importante, ya digo, estudiar hasta qué punto, por ejemplo, el estudio de la cultura de los 80, de los 90, puede estudiarse sin tener como intermediario a los beats, por ejemplo, a la corriente de los beats. Es imposible. Necesariamente tenemos que rastrear las influencias del arte de los 90, la cultura de los 90, de los 80, tenemos que rastrearla de vuelta hacia autores que se gestaron durante los 50, durante los 60. Y entonces, claro, estos temas como el hippismo y todo esto tienen sus predecesores en las corrientes literarias. Entonces es allí donde no podemos ignorar, vuelvo y repito, el fenómeno de las sustancias y la filosofía que envuelve a las sustancias, a las drogas. Claro, a toda esta filosofía que les envuelve no la podemos ignorar. No la podemos ignorar ni como filósofos ni como artistas literarios, ojo. O sea, tanto en el ámbito de un artista literato, que no se centra específicamente en cuestiones filosóficas, sino estrictamente cuestiones narrativas, claro, tampoco puede deslindarse de este tema, de la filosofía de las drogas. No puede deslindarse de ese tema porque, ya digo, es un tema que está en auge
que estuvo en auge todavía más antes, pero yo diría que a día de hoy tiene una relevancia todavía más actual, y tenemos que, sea para crítica, sea para apoyo, ya cabría después desarrollar esto, pero hay que ponerse a la actualidad, ¿no? Hay que ver por la ventana. Esto es lo más importante, hay que ver por la ventana, pese a que seamos filósofos o literatos. De vez en cuando es bueno descorrer la cortina y ver hacia afuera qué pasa. Ver las noticias, ver los periódicos. Sé que es una cuestión que muchas veces a muchos escépticos conspiranoicos a veces les pone un poco como que en jaque, pero coño, hay que aprender a tener esta disciplina, ya digo, de enterarse del mundo, ¿no? Ver qué es lo que pasa actualmente en la sociedad y enterarse por lo que está pasando a día de hoy. Por eso es que es importante generar una comunidad también a día de hoy. Si te interesa unirte a mi grupo de Discord, eres bienvenido. Estamos generando una comunidad de filósofos y literatos para precisamente poder compartir nuestros trabajos, nuestras opiniones, y poder generar un vínculo entre todos nosotros, de tal modo que entendamos que, que hubiera sido un Aristóteles sin un Platón, y qué hubiera sido de los grandes artistas sin grandes compañeros también artistas, a veces de otras ramas, pero qué sería, ya digo, si de todo artista sin su complemento. Entonces es importante eso, la generación de comunidad, y si te interesa unirte a Discord para poder, ya digo, compartir sobre estos temas, eres bienvenido. Abajo voy a dejar el link a mi blog. En mi blog vas a poder encontrar precisamente el enlace para unirte a mi grupo de Discord, ¿no? Entonces ese es un poco el trámite que hay que hacer ahí, la gestión, pero tranquilo, son 2 clics, no tienes que moverte, nada, es de eso nomás. Y bueno, prosiguiendo. Tenemos otros casos en la literatura actual contemporánea, casos que hay posiciones encontradas con respecto a esto. Hay, por ejemplo, críticos literarios que, claro, se pondrían pero completamente ansiosos si es que se consideraría que dentro de la literatura universal puede considerarse como un miembro de ella a Bukowski. Creo que habría muchos críticos literarios que se pondrían a temblar si es que llegara a postularse semejante enunciado. Pero bueno, de cualquier modo, considero que, ya digo, son miembros que tal vez, para explicar esto de la literatura universal, y también quién pone la etiqueta, eso es otra cuestión también muy importante, qué institución es la que pone la etiqueta de, a ver, este conjunto de obras y autores va a ser literatura universal, y este otro conjunto de autores y novelas no va a ser literatura universal, porque a mi nación, a mi nacionalismo, a mi nacionalismo anglo, le canto un poco las pelotas el hecho de que vaya a considerarse esto literatura universal. Entonces, porque a mí me nace de donde ya sabemos, voy a dejar eso a un lado. Claro, eso también es importante, saber de dónde viene la literatura universal. Pero en cualquier caso, consideramos que para explicar la cultura como tal, que tiene que ver con, por ejemplo, Estados Unidos, Europa también, claro, para considerar el desarrollo intelectual de sus obreros a nivel intelectual, o sea, de los que se diría estos llamados actualmente intelectuales, esta gente que piensa como si pensar fuera, claro, una obra que tiene que ver con la gnosis y con una especie de acto puro con el cual entramos en relación. Claro, más allá de todos esos temas, claro, considero que el propio hecho del estudio de las culturas como tal, de estos contextos nacionales, implica necesariamente el estudio de este tipo de autores que han fetichizado, en el sentido de haber hecho tótems, haber hecho como símbolos sagrados alrededor de estas sustancias, que son las sustancias psicotrópicas, las drogas y todo eso. Entonces es importante destacar el hecho de que estos autores, como Bukowski, ya digo, nos sirven precisamente para encontrar
el significado de alrededor de qué gira precisamente esta filosofía en torno a las sustancias. En este caso el alcohol. Vimos anteriormente el caso con la heroína, actualmente por ejemplo podemos ver el caso con el alcohol. También tenemos por ejemplo el caso con el hachís y el alcohol también, en el caso de Baudelaire, Charles Baudelaire, que claro, es un autor también muy importante que cabría estudiar en esta corriente, porque es un autor antiguo, pero sin embargo fue de los primeros que puso precisamente puso la primera piedra para cimentar todo este edificio que iba a ser luego el sensualismo y todas estas tendencias completamente eróticas, completamente modernas, que claro, ya implican a todo tipo de cuestiones, también diríase obscenas, cuestiones que ya anteriormente en el arte más tradicional no se habrían tomado en cuenta, pero que a día de hoy ya empiezan a ser tomadas en cuenta, a tal punto que por ejemplo en la obra de James Joyce, claro, se narran determinados eventos en los cuales su personaje va al baño, claro, va a un prostíbulo. Entonces claro, son circunstancias en las cuales se ve esta parte de la humanidad, esta parte del ser humano que claro, muchas veces en otros contextos artísticos se prefiere ignorar, se prefiere hacer un lado. Entonces eso es también algo muy importante con respecto a la filosofía del arte que hay alrededor de estos temas de cómo se ha sacralizado a tal punto el uso de las drogas. Y claro, tiene que ver con el tema de que a día de hoy la filosofía de este arte es antisistema. Es una filosofía que tiende generalmente a verse como opuesta a todos los valores tradicionales patriarcales que nos ha heredado la tradición desde los católicos, desde más antes, desde los romanos. Claro, entonces, véase cómo los romanos precisamente impidieron los cultos a Dionisio en el pasado, ¿no? Y claro, entonces tenemos a los romanos con su sistema tiránico, con su sistema autoritario, que busca precisamente controlar a la sociedad. Y claro, entonces vendrían estas filosofías del arte que defienden una sacralización de las drogas y que precisamente defienden esta tendencia de un arte que no oculte las franjas de la realidad que están allí presentes y no se pueden hacer a un lado. El uso de las drogas a nivel recreativo también puede tener una cierta funcionalidad en las bellas artes. Entonces, claro, se empieza a dar esta especie de idea alrededor de que las drogas te incentivan la creatividad y por ende pueden funcionar para que tengas más ideas a la hora de ser un artista y todo eso. Y claro, para dejarlo en palabras francas, yo personalmente no estoy incentivando de ningún modo a través de este tipo de videos al uso de drogas recreativas para hacer arte, pero sí considero que es un fenómeno que es presente y que no se puede hacer a un lado. Inclusive ya digo, sea para criticarlo o sea para apoyarlo, no importa, pero es un tema que no podemos hacer a un lado. Yo personalmente, ya digo, soy partidario de que hay temas en la sociedad que muchas veces los artistas buscan no tratar, pero tienen que ser tratados, tienen que ser retratados, y en ese sentido yo sí sería un poco de una visión bastante socialista, en el cual el arte tiene que precisamente intentar visualizar aquellas falencias en la sociedad, aquellas discriminaciones, aquellas vulnerabilidades que muchas veces el arte tiende a no mostrar porque intenta hacer ver que todo está bien, que todo está genial, pero no, hay cosas que realmente tienen que arreglarse, tienen que solucionarse, y es importante no dejar atrás este tipo de cuestiones. Y entonces finalmente nos encontramos con esta idea de que precisamente las drogas funcionan como una puerta de la percepción que nos permitiría ingresar hacia el campo del surrealismo. Es interesantísimo esta relación, ¿no? Como el surrealismo también tendría muchas veces su vertiente en esta filosofía alrededor del uso de las sustancias o alrededor del espiritualismo, sea las dos corrientes, sea alrededor de un espiritualismo o un surrealismo a partir del uso de las sustancias y esta sacralización de su uso. Y claro, tendríamos de estas dos vertientes que precisamente
obtenemos que lo surreal, lo mágico, lo que va más allá del entendimiento, claro, son expresión. Muchas veces estas obras de arte surreales y todo esto se considerarían producto precisamente a veces del uso de estas drogas recreativas y todo esto, que es un tema que, ya digo, a mí también me parece muy interesante de tratar, porque es un tema también muy actual, es un tema también muy presente, y que considero que, sea para apoyar el hecho del uso de drogas a nivel recreativo o sea para criticarlos, considero que es un tema muy importante para tratar y que es muy interesante también, porque las obras que se han generado en torno a los beats o las obras que tienen que ver muchas veces con el uso de drogas son muy interesantes y es importante también destacarlas. Y bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Si te interesa tal vez leer una obra que yo tengo, que es bastante cortita, pero es una obra en la cual yo intento un poco dar mis primeros pasos en esto del surrealismo y un poco estas cuestiones bastante oníricas y bastante surrealistas, claro, me interesaría tal vez que me des tu opinión sobre una obra que yo tengo. Te la voy a dejar en la parte de aquí arriba, el link a Blogger, para que puedas observarla y puedas dejar tu comentario. Y me interesaría que opines tal vez qué te parece esta obra, si te gusta, si no te gusta, si tú le añadirías algo, tal vez. Cualquier crítica es bienvenida. Y nada, les agradezco mucho por haberse quedado aquí. Esta obra que les voy a mostrar está incluida en el compilado de obras que yo tengo, que está colgado en Amazon, en Retratos de la Humanidad, si les interesa. Y nada, eso sería todo. Les agradezco mucho por el tiempo invertido aquí y será en una próxima ocasión. Esto ha sido Filosofada Mundana.